Bueno, y continuamos en Minuto a Minuto con Hernán Lecher, él es economista. Hernán, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Hernán, se viene el año electoral, el 2019, y el gobierno, ¿qué es lo que va a mostrar de economía? Yo leí un artículo hace algunas horas, en 3 años colocó el presidente al país en el 4.º puesto con mayor inflación en el mundo, ¿no? Sí, el gobierno viene planteando lo siguiente, dice, bueno, la economía va a ser una V, una especie de rebote. ¿En virtud de qué plantea esto? Bueno, cuando uno mira estadísticamente, sobre todo el segundo semestre de este año, es muy malo. Entonces, no necesitas ser demasiado bueno el próximo segundo semestre para compararlo con este año y que te dé bien. Eso no significa que a los argentinos le vaya bien. Si uno quisiese analizar los datos, los principales indicadores, a ver, las jubilaciones van a recuperar o van a aumentar 11,83 en marzo del año próximo. Pero la inflación de ese aumento es del 14%, corresponde a un periodo que tuvo 14% de la inflación, es decir, no van a recuperar ni siquiera todo lo perdido en el mejor de los casos, depende obviamente de la inflación del año próximo. En el caso de los trabajadores, bueno, puede ser que las cláusulas de reapertura paritaria recuperen algo, pero difícilmente recuperen todo lo perdido. Estoy hablando de que, a ver, la inflación va a cerrar este año cerca del 50% y no hay ninguna paritaria, salvo la de aceiteros, que supere ese guarismo, ¿no? Digamos, y las mejores orillan el 40%, es decir, hay una pérdida de poder adquisitivo fenomenal que difícilmente se recupere, con lo cual yo no creo que haya una B. En todo caso, creo que el gobierno apuesta, en el mejor de los escenarios, a sostener lo que estamos viviendo hoy en el tiempo y apostar tal vez a que la discusión no se centre en la cuestión económica. Ahora, por ejemplo, analizando otros escenarios, más trabajadores pagan impuestos a las ganancias, hay menos inversión privada, más pobreza y más indigencia, ¿no? Yo te preguntaba esto, ¿cómo va a ser el gobierno para llevar adelante una campaña electoral con estos números? No, por eso, me parece que no se puede modificar el escenario de trazo grueso, ¿no? Digamos, en el corto plazo pueden mostrar algún indicador tal vez positivo, pero diría que hasta ahora has tenido una pérdida de poder adquisitivo muy significativa, nada indica que eso se vaya a modificar, pero además se incorpora otro elemento que hasta ahora estuvo presente, pero diría que no es el eje central, que son los despidos. Hoy tenés en la Argentina aproximadamente 100.000 puestos de trabajo menos que hace 3 años atrás cuando asumió Macri. Cuando uno mira para adelante, bueno, ¿quién genera empleo en la Argentina? Las pymes. Ahora, las pymes tienen un fenomenal tarifazo que está previsto en el presupuesto que el año que viene aumenten las tarifas. La apertura importadora que les impacta y no hay nada que modifique eso. Recién hablaba del poder adquisitivo, es decir, el consumo interno, nada indica que vaya a modificarse. Es decir, en ese escenario difícilmente haya alguien que tome trabajadores, con lo cual, en lo que tiene que ver con lo social, la pobreza tal vez no aumente sensiblemente, en este segundo semestre va a aumentar 6 puntos, eso está claro, en línea con lo que dijo la UCA. Ahora, probablemente aumente el desempleo de acá a fin de año. La pérdida de poder adquisitivo, tal vez pueden aspirar a que en el primer semestre del año próximo la caída no sea tan significativa, pero no creo que haya un comportamiento distinto al que tenemos. Hernán, un gobierno que gobernó en estos 3 años para un sector de súper ricos y no lo hizo así con la mayoría de la población. Eso está claro. De hecho, las principales políticas han defendido, diría, a los sectores privilegiados de la economía. Me refiero particularmente a la quita de retenciones. Hay un engaño en esto de la reposición de retenciones. Vos devaluaste el 85% y le pusiste retenciones que significan, no sé, un 20%, a lo sumo. Con lo cual, bueno, ganaron de manera sensible por la devaluación, al margen de la retención, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la soja, exportan el 90% de la soja a 10 empresas. Digamos, ahí no hay distribución de ningún tipo. La reducción de los impuestos a los bienes personales, como contracara lo que vos mencionabas. Los trabajadores trazo grueso, digamos, el trabajador registrado, bueno, paga más ganancias que antes y mayor cantidad paga ganancias. Y fíjate una cosa que es como muy ilustrativa también de lo que ha pasado. Los trabajadores que negocian una paritaria al 40%, supongamos los camioneros, bueno, hay una parte que la van a pagar o se la lleva justamente, o el bono se la lleva justamente ganancias, porque la actualización de ganancias o de los segmentos de ganancias es del 28%, con lo cual, si vos negociaste por arriba del 28%, bueno, hay una parte que te la lleva el impuesto a las ganancias y que estrictamente es recuperación de lo que vos perdiste, porque la inflación está en el 50%, ¿se entiende? O sea, no podés recuperar ni siquiera lo que perdés por inflación.
Ahora, primero el gobierno señaló que el acuerdo con el FMI iba a traer crecimiento y tranquilidad. Después dijeron que había que votar el presupuesto 2019 para salir de la tormenta. Después dijeron que había, que el G20 iba a traer confianza. Se disparó el riesgo país, ¿no? Cada cosa que plantean después se revierte. Bueno, te agrego un escenario adicional de incertidumbre, que es la posibilidad del aumento de la tasa de interés de la Fed, del Tesoro de los Estados Unidos. A ver, esto puede tener un impacto negativo, hay una discusión, Trump hace un rato acaba de tuitear en contra del aumento de la tasa de interés, ¿qué hace? ¿Cuál es el efecto? Enfriar la economía. En el caso de los países emergentes, bueno, existe el riesgo de volatilidad, es decir, algunos de los fondos que están en la Argentina, que finalmente vuelen, se suele decir en economía, a los Estados Unidos, a un escenario más seguro con tasas relativamente más altas. En la Argentina, además, las inversiones que nunca llegaron en términos productivos, las únicas que llegaron son esencialmente financieras. Por eso el impacto sensible de esta cuestión. Además, esto probablemente suceda el día miércoles, ese mismo día vencen las LEVACs, así que probablemente jueves y viernes sean 2 días difíciles para la Argentina. Sumado a lo que vos bien mencionabas, digamos, una serie de promesas respecto de la confianza que evidentemente no se percibe. Cuando uno le pregunta a algún inversor respecto de qué hacer el año próximo, te dice 80% de la cartera en dólares. Eso significa no tenemos confianza en el peso y están esperando en todo caso una futura devaluación. Bueno, el presidente, recordarás esta frase cuando dijo, si cuando finalice mi mandato ha bajado la pobreza, no va a pasar esto. No, eso es ¿Por qué? imposible. No, los datos recién te mencionaba, digamos, todo indica que vos vas a tener aproximadamente 6 puntos de aumento de pobreza en este segundo semestre de 2018. Estoy hablando de pobreza por ingreso. Y para que eso se reduzca, vos tendrías que tener una modificación del comportamiento, del poder adquisitivo, del segmento cercano a la línea de pobreza muy sensible. Además de que no se te escapen los precios, sobre todo de la canasta alimentaria, cosa que no ha pasado. Fíjate que pasó la corrida cambiaria, sin embargo, la inflación y particularmente la de los alimentos, hasta altura del partido, en el año orilla el 49%, solo 2018. Bueno, además deberías lograr eso. Y en una economía donde los alimentos están esencialmente dolarizados, el trigo, la harina en general, los productos de la harina, el aceite, la nafta que le impacta en los alimentos a través de la distribución y la cosecha, bueno, difícilmente puedas contener ese tipo de precios. Con lo cual, yo no creo que eso vaya a modificarse. A lo sumo, el gobierno puede aspirar a un 32-33% de pobreza para el final de su mandato, pero claramente superior a como asumieron en el 2015. Bueno, la UIA habla de la ausencia de un plan productivo, ha confeccionado, y esta información la debes tener, Hernán, 35 puntos con críticas al plan económico, y tengo entendido que ese documento se lo van a llevar a Dante Sica esta semana, los industriales. Bueno, yo no sé, imagino que Dante Sica se siente muy incómodo donde está, porque es un tipo que viene de la industria. Y la verdad que el modelo, el proyecto político y económico de Cambiemos no tiene nada de industrial. Reciente mencionaba los datos de despidos en la actividad en general, en la industria superan los 100.000, con lo cual se lleva claramente el podio, además de haber caído la rentabilidad de manera sensible. Hubo una leve recuperación en el segundo semestre de 2017 y la caída en el transcurso del 2018 fue fenomenal. En el último mes, datos del INDEC, 11,5 de caída interanual. No hay ninguna política que favorezca a la industria. Es más, las políticas que el gobierno implementa para la industria son paliativas. Por ejemplo, ¿qué hace Dante Sica? Dice, bueno, si me cambian cheques a mí, al Estado, yo se los hago más barato. Pero el problema es que las empresas no tienen a quién venderle, con lo cual es un paliativo. La postergación del IVA que hicieron hace ya más de un año, está bien, uno puede decir si está buena, está mala, está bien. Ahora, cuando vos no tenés para financiar tu proceso productivo, las tasas de interés son elevadísimas, cuando competís con la industria que viene de China a 10% más barato o más que tus propios productos, cuando no tenés a quién venderle, eso no es suficiente, no te resuelve la problemática. Ahora, la reunión del G20 que la conversamos la semana pasada, todo quedó en palabras. ¿Habrá algo concreto de ese encuentro de Macri con los presidentes? No, de hecho, cuando vos mirabas, hilabas un poquito fino, hubo, no naturalmente en este canal, pero en general algunos medios
tuvieron un tratamiento muy superficial, diría, de la cumbre, al punto tal de que festejaron el acuerdo Xi Jinping-Trump, que duró 3 días, porque cuando metieron presa a la presidenta de Huawei, digamos, fue la expresión clara de que la reunión en Buenos Aires no había tenido sentido. Pero en términos concretos, los acuerdos fueron casi inexistentes. La Argentina solo tuvo acuerdos con Estados Unidos en 2 o 3 casos por cuestiones energéticas que básicamente no generan empleo y que hay que ver si se producen. En términos de inversiones, digo, porque desde el 2015 que vienen prometiendo las inversiones y no han llegado, y después fueron acuerdos con China, que por cierto, la Argentina fue postergando a lo largo de 3 años los acuerdos con China. Finalmente, de hecho, en la campaña denostaban la relación con China, el acuerdo en general de los negocios con China. Bueno, finalmente terminaron haciendo los principales acuerdos con China, ojalá se concreten, algo de eso puede llegar a tener algún efecto en la balanza comercial, en alguna cuestión productiva, pero yo creo que tampoco mueve el amperímetro. Haciendo un balance del 2018, se ha nombrado mucho durante estos meses a Argentina y a Grecia como 2 países que fueron víctimas del programa financiero y económico del Fondo Monetario. Bueno, efectivamente, en realidad el caso de Grecia es claramente anterior a la Argentina y hay que seguirlo bien, porque cuando finalmente el Fondo Monetario le dijo, bueno, listo, terminamos el programa de asistencia, el PBI de Grecia había caído arriba del 10% después de creo que 4 o 5 años. O sea, la verdad que le fue muy mal. Inmersos además en un proceso de privatizaciones, una serie de cuestiones que todavía en la Argentina no han llegado, pero que evidentemente están en carpeta de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Cuando uno piensa de cara al 2019, bueno, yo creo que sobre todo el presupuesto tiene la letra del Fondo Monetario y es un presupuesto que prevé una caída del consumo, recién te lo mencionaba, una caída importante en la economía en general, una caída muy importante en la inversión, fíjate, a contramano de lo que dice el gobierno, el presupuesto escrito por ellos dice que la inversión no va a tener dinamismo y hacen una apuesta muy importante a las exportaciones, cosa que no va a suceder, con lo cual la caída va a ser mucho mayor. Bueno, está escrito por el Fondo Monetario, vale la pena recordar que el presidente del Banco Central, ministro de Economía de la Argentina, formado por el Fondo Monetario, presidente del Banco Central, formado por el Fondo Monetario, y el número 2 del Banco Central también formado por el Fondo Monetario, por si se enferma el número 1, diría. Claramente la economía la conduce el fondo y creo que no nos está yendo bien. Hernán, te llevo, siempre hablas de economía, pero te llevo un poquito al terreno político. Bueno, la contracción del salario del 2018 de todos los trabajadores fue enorme. Ahora, ¿por qué la ciudadanía no se la ve en las calles reclamando, a los sindicatos reclamando con más dureza? Estamos teniendo un diciembre tranquilo. Yo creo por 2 cosas. La primera es porque había un colchón que evidentemente permitió, entrecomillados, que haya un recorte, un ajuste muy importante, sobre todo en los sectores populares. Digo, con esto no creo que estaban muy altos los salarios de los privados, etcétera, etcétera, al contrario, pero había una especie de changüí, digamos, donde el aumento de precios podía no generar lo que el gobierno apostaba. ¿A qué apostaba el gobierno? El gobierno apostaba a que bueno, vos no tuvieras plata y que finalmente los precios no aumentaran porque no tuvieras plata. Si tenías todavía un colchoncito en el bolsillo, bueno, me parece que eso se lo fue comiendo y en parte no generó tensiones acordes a lo que dicen los indicadores. 20% de caída de poder adquisitivo es un impacto fenomenal, no existe en el mundo y no existe en la Argentina en pocos momentos de la historia. La otra cuestión es que creo que cuando uno mira, por ejemplo, el proceso de la década de los 90 es un poco más largo, ¿no? Digamos, me parece que la celeridad que le imprimió este gobierno a la pérdida de poder adquisitivo, entre otras cosas, fue tan rápida que como que cuesta acomodarse, por decirlo de algún modo, y la gente no termina de percibir, me parece, que es el resultado de una serie de políticas que claramente le metieron la mano en el bolsillo, ¿no? Bien, bueno, y la propuesta superadora económica, hablan los candidatos de la oposición, ¿no? Plantear otro modelo al modelo de Mauricio Macri. ¿Cuál crees de toda la oposición, de todos los nombres de Massa, de Urtubey, Cristina Kirchner, que puede encarnar esta propuesta alternativa a Cambiemos? Yo soy afín a la mirada de Cristina porque por lo que ha hecho, por
porque creo que nos ha permitido al conjunto de los argentinos que nos vaya muchísimo mejor que lo que nos está yendo, pero dos cuestiones que me parece al margen del candidato: hay que recuperar el salario real. Esto, un shock en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, indefectiblemente. Y la otra cosa, rediscutir lo que tiene que ver con la deuda. Hoy los intereses de deuda en este presupuesto actual tienen un peso del 18% del gasto. O sea, el 18% de lo que ponemos se lo lleva los intereses de deuda. Eso no resiste una economía en ninguna parte del mundo. Así que me parece que son los dos ejes centrales donde la oposición debe acordar avanzar casi de inmediato. Hernán, gracias por tu información y por tus conceptos. Un placer. Muy amable.